¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. Soy Dr. Óscar Muñoz y hoy vamos a hablar de un grupo de pacientes que creo que he hablado poco y son pacientes varones, son chicos a partir de 50 años que tienen alopecia androgenética, que tienen unas características especiales y quiero hablar de ello ahora mismo, así que vamos allá. Fijaos, el caso de pacientes varones a partir de 50 años, 60, 70, incluso 80, que son los que más tengo en consulta, sobre todo entre 50 y 70 años, es un caso muy característico porque han vivido una serie de cosas muy parecidas. Todos son hombres que han tenido generalmente alopecia, evidentemente en la familia. Ellos sabían desde que eran muy pequeños que probablemente iban a quedarse calvos o iban a tener calvicie parcial y muchos o prácticamente todos han probado finasterida ya durante años o décadas y minoxidil tópico y generalmente lo han dejado. Lo han dejado algunos por aburrimiento, otros porque han visto mejoría pero luego no tanto y otros simplemente ya por aceptación. Y lo que pasa es que muchos de ellos en los últimos años han visto que ha empezado a haber mucho movimiento, ¿vale? De fármacos nuevos, técnicas nuevas, trasplantes nuevos y de repente, claro, eso es una combinación explosiva. Porque te encuentras a un tipo de 55 años joven, que está calvete, pero el tipo dice, pero a ver, si hay un montón de cosas nuevas, o incluso trasplantes nuevos, etcétera, estoy ahora tranquilo, me apetece darme un retoque a mi imagen, tengo un dinero ahorrado, porque evidentemente no tengo 20 años, con lo cual tengo ya cierto nivel adquisitivo, ¿por qué narices no voy a mejorar esto? Y justo estamos en este contexto. Tenéis que saber que la alopecia androgenética tiene un tratamiento médico y quirúrgico, que es el trasplante. El tratamiento médico, que he hablado largo y tendido sobre él, es verdad que no es igual de eficaz en un chico de 20 años que, evidentemente, un hombre de 60 años. Aunque sí debo deciros que he tenido mejorías muy buenas en hombres o mujeres de 60 años. Pero lo normal es que las mejorías no sean tan buenas, porque por el proceso de miniaturización, el pelo llega a un momento que es tan fino, que aunque mejore un poco, tampoco se ve especialmente. De hecho, cuando viene a la consulta un chico de 20 años, pide un trasplante y le digo, no, quieto parado. En tu caso no tiene sentido plantear trasplante por la mente, tendrá más sentido plantear tratamiento médico. Y cuando viene a consulta un hombre de 60 años, le digo que es posible que el trasplante sea una opción muy razonable, incluso igual o mejor que tratamiento médico. ¿Por qué es esto? Porque una ventaja que tienes cuando tienes 60 años es que la alopecia, aunque pueda avanzar, y ahora hablaremos, avanza muy poquito o apenas se avanza, generalmente está muy estabilizada, con lo cual incluso puedes meterte el lujo de plantear el trasplante sin iniciar tratamiento médico. Algo que quiero que sepáis es que en los hombres la alopecia no es igual en función de la edad. En las mujeres tampoco, pero vamos a hablar únicamente de los hombres. La alopecia generalmente antes de los 40 años tiene un componente hormonal muy importante. Por eso fármacos como los que bloquean la 5-farotasa, la finasterida y sobre todo la dutasterida son especialmente efectivos, porque actúan muy bien contra este componente hormonal. A partir generalmente de los 50 y sobre todo los 55 años, la alopecia androgenética, es decir, la calvicie común, el pelo fino, se hace un poquito más independiente de todo este proceso hormonal. Y ya es un proceso que tampoco voy a explicaros ahora, pero un proceso más bien involutivo. Las células se vuelven un poquito más senescentes, les cuestan un poquito más multiplicarse y aunque hay un trasfondo, evidentemente hay un background hormonal de últimos años, ya es más un componente de que las células van un poquito más despacio, se dividen con más dificultad y eso también significa que tienen una fase de crecimiento más corta, etcétera, etcétera. Y esto, al final, la conclusión es que tratamientos como finasterida o dutasterida, aunque sí les funcionan, no les funcionan tan bien que si tuvieran 30 años menos. Y sin embargo, tratamientos que actúan por vía no hormonal, como puede ser la activación de la vía Wnt-beta-catenina que hace el minoxidil, ya sea tópico en pastillas, curiosamente les funciona mejor a más edad. Eso es algo muy interesante, o por lo menos a estas edades funcionan bastante bien, y es algo a tener en cuenta. Ya sabéis que el minoxidil oral tiene un uso fuera de indicación para la alopecia androgenética, pero tiene utilidad y tenemos mucha evidencia, hay muchas publicaciones, puedes revisar mi nombre en PubMed, sobre su utilidad. Entonces es verdad que a mí pacientes a partir de cierta edad me encantan porque tienen las ideas clarísimas. A mí me encantan los pacientes con las ideas claras. Y hay pacientes que me dicen, doctor, mira, tengo 55 años, tengo 60 años, yo siempre he sido calvo, pero mi idea ahora es que he visto que algunas cositas es si me puede usted optimizar médicamente para, quiero mejorar razonablemente un 20-25% y mantenerme ya con esa mejoría, pero sin complicarme más la vida. Pues fenomenal, tratamiento médico optimizado para tu edad y punto pelota. O pacientes que me dicen,
Mira, Oscar, mira, yo siempre he estado preocupado con el tema de ser calvo. Ya pensé que lo tenía aceptado, pero me ha dado una crisis. La crisis de los 50 y en vez de comprarme el descapotable rojo, me quiero plantear un trasplante. ¿Tiene sentido? ¿Es lícito? Y por supuesto, evidentemente, depende qué grado de alopecia los trasplantes se tienen que plantear de una manera u otra, pero sí debo deciros algunas generalidades. Generalmente, si eres un hombre de 65 años y tienes una alopecia muy llamativa, en este caso probablemente no tiene mucho sentido, porque también tu zona donante no sea muy buena, no tiene mucho sentido plantearte un trasplante de todo. No tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido porque no es posible. ¿Qué tiene sentido? Revertir la alopecia, revertir años de alopecia. ¿Cómo se plantea esto? Pues el objetivo va a ser darte muy buena cobertura en la zona frontal, que al final es lo que se ve. De hecho, cuando me estáis viendo ahora, vosotros no tenéis ni idea si yo estoy calvo aquí en la coronilla, ¿vale? Si es algo que haga así, no se me ve nada. Entonces, lo que es fundamental es trasplantes que den mucha densidad en la zona frontal y que sean además compatibles con la del paciente. Evidentemente, a un tipo de 65 años no vamos a plantearle un trasplante con 18 años. Primero, porque no tiene suficiente zona donante generalmente, y segundo, porque haría el ridículo. Entonces, que sepáis que en alopecias muy avanzadas lo que tiene generalmente sentido es reconstrucción del tercio o 2 tercios anteriores, pero generalmente no nos solemos meter en la coronilla, o sea, condiciones muy seleccionadas. Es cierto que a lo mejor sí tu alopecia no es muy significativa y tienes 60 años, a lo mejor sí se puede plantear un trasplante de todo, pero esto no es lo habitual. Con lo cual, las conclusiones son que, evidentemente, si tuvieras optimizar tratamiento médico, que sepas que es, por supuesto, factible. Es verdad que es menos probable que la mejoría sea tan significativa como si lo hubieras tomado hace 30 años, pero por supuesto que vas a mejorar con medicación. No conozco ningún caso que no mejore con medicación, es muy raro, o casi no conozco, es muy raro. Y si tu idea es más no complicar tanto con medicación o un cambio radical añadido a una medicación, evidentemente con 60 años es una edad buenísima para plantear trasplante, muchísimo más que con 20 años, pero muchísimo más, porque además ten en cuenta el trasplante es para toda la vida. De hecho, con 60 años ya dejas finiquitado este tema. 60, 50, 55 o 65. Yo creo que el hombre más mayor que he trasplantado yo tenía 72 años, ¿vale? Un chico de 72 años, sano, sin otra patología, que siempre ha querido plantear un trasplante, y ¿por qué no? No veo ninguna razón. No veo ninguna razón. Es un tratamiento estético y si el paciente está preocupado por un tema psicológico que le preocupa esa alopecia, pues leñe, trasplante y punto pelota. El paciente, evidentemente, más contento que unas castañuelas, y sobre todo porque además ya a esa edad generalmente ni siquiera suelo plantearle este tratamiento médico, porque yo sé que ese trasplante va a ser para siempre, que lo disfruta. Entonces, en conclusión, si tienes más de 50 años, no te preocupes, leñe, no te preocupes, claro que hay cosas, pero generalmente tienes que tener una idea bien dirigida a lo que quieres hacer. ¿Mejorar un poquito todo? Por supuesto, tratamiento médico. ¿Quieres un cambio más radical, sobre todo en la zona delantera? Trasplante y punto pelota. Generalmente el posoperatorio es súper cómodo el trasplante, sobre todo si es tipo FUE, ¿de acuerdo? Con lo cual, no hay que darle mucha vuelta a esto. ¿Que no quieres liarte? Pues no te líes, joder, si la vida, fácil luego. Bueno chicos, que tengáis buen día y hasta la próxima. Hasta ahora.